¿Cómo están? Muy buenos días, buen inicio de semana. Hoy quiero platicarles de Julián. A él le tocó nacer en 1900 del otro lado del mundo. Cuando tenía 14 años no solo vio el inicio de la Primera Guerra Mundial, sino que años después tuvo que enlistarse para participar como soldado. Una experiencia que terminó cuando tuvo 18 y 22 millones de personas muertas después. No había salido de esa cuando aparece la gran pandemia, la gripe española, que durante 2 años arrasa con más de 50 millones de personas, dejando a los sobrevivientes en una severa crisis económica mundial. Por fortuna, sobrevivió el derrumbe de las bolsas de Nueva York, a la inflación, al desempleo y a la hambruna, y se logró convertir en un judío con el mayor rango posible dentro del ejército polaco. Y a pesar de solo tener estudios de primaria, consiguió aprender ruso, lituano, hebreo, yiddish, algo de francés, alemán, español y por supuesto polaco. Herramientas que le fueron de gran utilidad al establecerse en México en 1927. A los 33 años se entera que los nazis llegan al poder en Alemania y 6 años más tarde estalla la Segunda Guerra Mundial, que termina cuando él tenía 45 años, llevándose también a otros 60 millones de muertos y más de 6 millones de judíos en el Holocausto. En 1952 comienza la Guerra de Corea, pleito que continúa hasta el día de hoy, y a los 64 años Julián ve el inicio de la Guerra de Vietnam, pleito que termina 11 años después. Aún así, Julián nunca perdió el optimismo. Se dedicó a crear una familia de bien en donde la educación y el trabajo fueran la base de su formación. Personas que ayudaran al prójimo, pues supo valorar lo que la guerra y las catástrofes le hacen a la gente. En un tiempo en el que si le hubieran dicho que usara tapabocas, entrara a un supermercado formado o se quedara en casa viendo películas y trabajando por internet, lo habrían hecho sentirse bendecido. Pues a él le tocó ver familias muertas de hambre, amigos fallecidos por falta de medicinas y colegas masacrados porque alguien sintió que era superior a ellos. Hoy muchas cosas me preocupan de la pandemia. La salud de mi familia, de mis seres queridos, la situación del país, la economía, los dineros y por supuesto la incertidumbre de saber si todos tendremos trabajo en los próximos años. Pero también hay una variable que no habíamos visto: el miedo y la discriminación postcontagio, esa que padecen los recuperados por parte de los sanos cuando quieren integrarse a la cotidianidad, soportando las ideas quizá de los asintomáticos a quienes tal vez le deban su enfermedad. En un mundo en donde muchos se suben al tren de George Floyd o de Giovanni y por supuesto olvidan a Alexander porque ya no es capital político, pero ningunean a su prójimo, a quien quizá luego le deban la vida en este futuro, pues que no deja de cambiar. Paco, hay que tener prioridades y hay que dejar de preocuparnos por lo irrelevante y ponerle atención a lo relevante. Pues sí, por supuesto. Creo que además de todo, la situación que estamos viviendo es exactamente lo que nos dice, ¿no? Que hay que empezar a revalorizar otra vez las cosas y hay que empezar a tener prioridades muy claras. Nuestras prioridades son claras. Estamos realmente con todo lo malo bendecidos. Si analizamos la historia de 1900 al 2000, ellos sí se la pasaron bastante mal. Bueno, hasta los 80, ya a los 80 empezó a mejorar el ambiente, pero antes sí estuvo feo. Así es. Gracias, mi querido Quique.